Actividad número 1 de legislación educativa. Primer punto. Consulte y explique el título primero de la Constitución Nacional. Artículo número 1. Nos dice que Colombia es un Estado social, democrático y pluralista. En el artículo 2 nos dice que se facilita la participación de todos y en la toma de decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. En el artículo 3 nos dice que el pueblo es la autoridad y se da por medio de éste o por algún representante. Y en el artículo 4 es deber de los nacionales y extranjeros acatar la Constitución y sus leyes. En el artículo 5, el Estado acepta sin discriminación alguna y respeta los derechos que no pueden ser negados a la persona. En el artículo 6, todos somos responsables para la autoridad al incumplir las leyes. En el artículo 7, el Estado reconoce, respeta y protege las diferentes razas y sus creencias. En el artículo 8, es obligación de todos proteger y cuidar las riquezas culturales y naturales del país. En el artículo 9, se basa en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios. Y en el último, en el artículo 10, el castellano es el idioma oficial de Colombia y los grupos étnicos tienen su propio dialecto y sus propias lenguas y son oficiales de sus territorios. Segundo punto, investigue los siguientes términos. Primero, ¿qué es ley? Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento lleva a una sanción. Segundo, ¿qué es decreto? Se refiere a una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Es un tipo de acto administrativo emanado por el Poder Ejecutivo y Legislativo que generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por su rango jerárquicamente inferior a las leyes. ¿Qué es sentencia? Sentencia del latín sentencia es una impresión u opinión que una persona defiende o apoya. El término es utilizado para hacer referencia al fallo dictado por un tribunal o un juez y a la declaración que deriva de un proceso judicial. En este sentido, una sentencia es una resolución de carácter jurídico que permite dar por finalizado un contenido. ¿Qué es norma? Se conoce como norma o a la regla o a un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adapta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. ¿Qué es resolución? Una resolución es una moción escrita por una asamblea. La sustancia de la resolución puede ser nada que normalmente pueda ser propuesto como una moción. Para largas o importantes mociones, aunque sea a menudo mejor tenerlas escritas para que sea una discusión más fácil o así pueda ser distribuida por fuera del cuerpo. Tercero, revise toda la Constitución Nacional y realice un listado de normas inmersas en ella que considera que tienen que ver con el servicio público educativo. El primer artículo es el artículo número 41. Dice, en todas las instituciones de educación oficiales o privadas serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. El siguiente artículo es el artículo número 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y a la práctica del mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables entre los 5 y los 15 años de edad y que comprende como mínimo un año preescolar y 9 de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin prejuicio del cobro de los derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la supremacía, inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor información moral, intelectual y física de los educandos. Garantizar el adecuado cumplimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su proceso y permanencia en el sistema educativo. La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los seres educativos, estables en los términos que señalen la Constitución y la ley. El siguiente artículo es el artículo 68. Dice, los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y la gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad, ética y pedagogía. La ley garantizará la profesionalización y la dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación y el analfabetismo y la educación de las personas con limitaciones físicas o mentales, obligaciones especiales del Estado. El siguiente es el artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. La ley establecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el proceso de todas las personas aptas para la educación. Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad del Estado. Promoverá la investigación a la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. El siguiente es el artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura del Estado. Creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas de instituciones que ejerzan estas actividades. Cuarto punto, línea del tiempo. Entre 1899 y 1902, durante este periodo muchas escuelas, enseres y libros fueron destruidos y un gran número de alumnos que asistían a ellas tuvieron que abandonarla. Entre 1903 y 1904 se expidió la Ley 39, reglamentada por el Decreto 491, referente a la educación y a la cual dividió la enseñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. En 1911, con la Resolución 23, se prohibió el uso de la ferula y cualquier otro castigo físico en las escuelas de la República. En 1913, a través de la Ley 114, se crearon las pensiones y jubilaciones de los maestros de escuela. En 1927, mediante la Ley 56, se convirtió en obligatoria la educación en primaria en todo el país. En 1927, la Ley 56 prescribió el carácter obligatorio de la educación primaria
al cual se había opuesto la Iglesia y permitió que los colegios de educación secundaria, que eran oficiales, se organizaran de forma privada con la libertad de enseñanza. Entre 1927 y 1928 se creó el decreto número 57 complementario de la ley 56, en donde se estableció que dentro del conjunto de asignaturas que exige el gobierno como mínimo enseñanza se encontraba el primer lugar de la religión católica. Por lo tanto, los argumentos de la Iglesia eran infundados. Entre 1903 y 1925, ni siquiera el 10% de la población matriculada en primaria continuaba con la educación secundaria. Y en 1928, la educación primaria privada simplemente contaba con 24 alumnos por maestro, mientras que en la educación pública solamente habían 55.